Querida Celia, qué manera tan especial de dar comienzo a esta cita. Tu voz, Celia, ha sido preludio perfecto para esta tarde en la que vamos a entregar el Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manuel Elguineche. Con tu talento, una muestra de cómo el arte y la comunicación se entrelazan para tocar el alma. Sabemos que todavía nos tenéis un regalo musical, pero bueno, de momento vamos a comenzar el acto. Señoras, señores, bienvenidos a los jardines de esta Real Fábrica de Paños, Hotel Castilla Termal, a esta entrega del premio presidente de las Cortes, presidente del Consejo Consultivo, presidente de la Diputación, alcalde de Brihuega, rector de la universidad, presidente de la FAPE. Bienvenidos a todos los presentes, Martín Caparrós especialmente. Coincidiremos que en un mundo donde la información fluye sin cesar, donde la pantalla es una ventana y cada clic una puerta, estar bien informado no es solo una opción, es una necesidad imperante. Hoy más que nunca, la verdad se ha vuelto un bien preciado y a veces escurridizo. Decía Manuel Elguineche que el periodismo es contar lo que pasa y cuanto más se parezca a la verdad, mejor. Y qué razón tenía. Esta máxima resuena con una fuerza en la actualidad, donde las redes sociales se han alzado como altavoces poderosos, capaces de amplificar opiniones, pero también de distorsionar la realidad. En estos ecosistemas digitales, a menudo se nos presenta la verdad que nos conviene a cada uno, una verdad fragmentada. Aquí es donde radica la importancia vital de un periodismo riguroso y una comunicación efectiva. Necesitamos voces que, como la de Manuel Elguineche, se comprometan a buscar la verdad, por incómoda que sea, y a comunicarla de forma clara y accesible.
Leguineche eligió esta villa, Brihuega, como su retiro, su cuartel general. Desde aquí observaba el mundo y escribía. Tenemos una anécdota que cuentan los que le conocieron, y es que le encantaba pasear por sus calles, conversar con sus vecinos en el bar y escuchar sus historias. Para él, estas conversaciones cotidianas eran tan valiosas como cualquier entrevista a un líder mundial. Entendía que la verdad no solo reside en los grandes acontecimientos, sino también en las pequeñas realidades, en la vida de la gente común. Se dice que en una ocasión, un estudiante de periodismo le dijo: Manu, quiero ser un gran reportero. Y Leguineche, con su habitual sencillez y sabiduría, le respondió algo así como: sal a la calle, habla con la gente, escucha lo que te tienen que decir y luego cuéntalo con honestidad. Esta anécdota destaca la importancia de la cercanía, la empatía y la capacidad de observar en el periodismo. No se trata solo de transmitir hechos, sino contextualizarlos, darles alma y conectar con la gente. Y aquí recordamos también a otro buen amigo de la Alcarria, Camilo José Cela, que nos decía que quien no sabe comunicar no sabe nada. ¿De qué sirve nuestro conocimiento, la investigación, la revelación si no somos capaces de transmitirlo de forma clara, concisa y efectiva? No basta con que los profesionales sepamos comunicar, sino que los ciudadanos también debemos saber discernir, analizar y exigir esa comunicación veraz. Estar bien informado hoy significa ir más allá de un titular fácil, implica desarrollar un pensamiento más crítico, que nos permita navegar entre océanos de datos y opiniones, distinguiendo el trigo de la paja, la información del mero ruido. Solo así vamos a poder construir una sociedad verdaderamente informada, capaz de tomar decisiones conscientes y de participar activamente en el debate democrático, lejos de las verdades impuestas y las realidades a medida. Hoy, al presentar este premio, que lleva su nombre, no solo celebramos la excelencia periodística, también reafirmamos nuestro compromiso con los valores que Manu Leguineche encarnó: la honestidad intelectual, la valentía para contar lo que pocos se atreven y la inquebrantable fe en el poder de la palabra. Que su ejemplo nos siga inspirando a todos los que creemos en un periodismo libre, independiente y al servicio de la verdad. Muchas gracias. Ahora llamo al alcalde de Brihuega, Luis Viejo, para que nos haga la bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta 13ª edición de la entrega del Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Y me gustaría dar la bienvenida, en primer lugar, si me lo permiten, a todos los vecinos y vecinas de Brihuega, porque últimamente en esta semana he escuchado: se puede ir al Premio Manu Leguineche. Pues como siempre, es un acto público. Es más, creo que existe la obligación de venir a esta entrega del Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Así que mi primer bienvenida para los vecinos y vecinas de Brihuega. Martín Caparrós, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Además, hacerlo en los jardines de la Real Fábrica de Paños de Brihuega, unos jardines románticos del siglo XIX, que no hace tanto estaban en estado de abandono, como la Real Fábrica de Paños de Brihuega. Gracias a todas las personas que nos acompañáis. Voy a ir en orden, porque así creo que no me olvido de nadie. Si me olvido, como voy a intentar no tirar de papel, pues si cometo algún error, espero que me disculpen. Consejera de Bienestar Social, rector de la Universidad de Alcalá de Henares, vicerrector del campus de Guadalajara, directora de la Fundación General de la Universidad, delegada de la Junta de Comunidades en Guadalajara, presidente de la FAPE, senadora, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, presidente de la Diputación de Guadalajara, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Rosa Leguineche, concejales del Ayuntamiento de Brihuega, del equipo de gobierno y de la oposición, diputados provinciales, diputados regionales, muy bienvenidos a la villa de Brihuega. Como decía, nos encontramos en los jardines de la Real Fábrica de Paños de Brihuega. No es la primera vez que se hace entrega en este edificio o en este espacio de unos premios
de la Cátedra de Manu Leguineche. Como sabéis, y si recordáis, en noviembre de 2020, cuando este edificio comenzaba a atisbar un poco lo que supondría la recuperación de este edificio emblemático para la villa de Brihuega, se hizo entrega en el mes de noviembre de 2020 a Pepa Bueno. Así que, Martín, siento decirlo, no tienes la exclusividad, pero es un placer tenerte aquí. Es cierto que fue en el interior, ahora estamos en el exterior y en los jardines de la Real Fábrica. Son unos jardines que tienen que ver mucho con la literatura, no solamente porque Camilo José Cela ya hablaba de ellos en su viaje a la Alcarria. También otro premio Nobel de literatura, Hemingway, estuvo aquí. De hecho, ese balcón que tenemos y que asoma al río Tajuña se le conoce como el balcón de Hemingway. Creo que hemos comenzado este acto con un acto que para nada está metido con una cuña, todo lo contrario. Creo que es un preámbulo importante para iniciar este acto, que es la firma del protocolo para la adquisición de la casa de Manu Leguineche. Y aquí tengo que agradecer, como no puede ser de otra manera, el trabajo y el compromiso que ha tenido nuestro presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega. Gracias por cumplir ese compromiso y por entender que el Ayuntamiento de Brihuega, a sus vecinos y vecinas, además es un objetivo que teníamos en el programa electoral, que era la adquisición de esta vivienda para convertirla en casa museo de Manu Leguineche. Como sabéis, en la plaza de Manu Leguineche, que es donde está ubicada esta casa, la antigua Escuela de Gramáticos, creo que vamos a ser el pueblo de Guadalajara que en una misma plaza va a tener 4 museos. La Casa Museo de Casa Manu Leguineche, el Museo de Historia que ya existe, el Museo de Miniaturas del Profesor Max y el Museo del Perfume, que se está construyendo ahora justamente con fondos europeos en el antiguo convento de San José. Así que yo creo que es una buena noticia para todos los vecinos. Seguimos apostando por la cultura y por recuperar esos espacios y, sobre todo, ponerlos en valor. Sobre todo, no por sacar esa rentabilidad económica, porque os puedo asegurar que no se consigue esa rentabilidad económica, sino buscar esa rentabilidad social, acercar la cultura en los espacios recuperados, en primer lugar a todos los vecinos y después, en segundo lugar, a todas las personas que nos quieran visitar. Para acabar esta intervención, he cogido unas frases de Martín Caparrós, que es lo único que voy a leer, las que más me han gustado, de las que he podido y he tenido tiempo de leer. Así que voy a proceder, sin intención de pensar nada más. Simplemente os invito a que las escuchéis, las interioricéis y podáis pensar mañana, pasado mañana o cuando acabe el acto en la profundidad de estas frases de Martín Caparrós. Es la riqueza y no la pobreza la que causa el hambre. La libertad no es nada, si no vas a perderla. Cuantos más ricos comen carne, más pobres no comen. Seguimos saliendo a la calle para pedir por nuestros muertos, cuando los vivos están muy jodidos. No hay nada más antirreligioso que pensar que Dios ha hecho este mundo. Si yo fuera un creyente de verdad, trataría de disimular por todos los medios que Dios es responsable de este desastre. Pues espero que estas frases que he escogido esta mañana mientras desayunaba sirvan de reflexión para cualquier momento que tengamos. Os puedo comentar que yo hace tiempo que no encuentro esos momentos de silencio. Esta mañana justamente en esos desayunos que ahora me preparo, cuando me preguntáis, ¿has perdido muchos kilos? Es que como más que antes, pero como un poco mejor. Pues mientras me preparaba y me comía uno de esos desayunos fantásticos, he recopilado estas frases y ha sido un momento de tranquilidad para mí para comenzar el día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Ahora les voy a hacer lectura del acta del jurado por el que se otorga el premio a Martín Caparrós. En Guadalajara, a 9 de abril de 2025, reunido en la sala de juntas de la excelentísima Diputación de Guadalajara, el jurado del 13º Premio Internacional de la Cátedra Manu Leguineche, bajo la presidencia de don José Luis Vega Pérez, presidente de dicha institución, y formado por los periodistas Miguel Ángel Noceda, María Jesús Chao,
Anabel Díez, Marc Corral y Nemesio Rodríguez, presidente, vicesecretaria general, vocal y expresidente de la FAPE, respectivamente, y por María Teresa del Val, directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, actuando Amancio Fernández, secretario general de la FAPE como secretario, ha examinado las 13 candidaturas presentadas, de las que ha elegido como ganadora al periodista y escritor hispano-argentino Martín Caparrós. El jurado también ha aprobado reconocer con una mención especial a los periodistas freelance que cubren los conflictos bélicos y catástrofes humanitarias. El jurado ha valorado la extraordinaria contribución de Caparrós al renacimiento de la crónica periodística en español. En sus 40 años de periodismo narrativo, ha recorrido el mundo para buscar historias de personas sencillas que habitualmente no suelen reflejarse en los medios. Historias de personas del otro mundo, con especial atención a la desigualdad que impera en las sociedades latinoamericanas y en otros continentes, aportando en ellas una visión humana y mágica que atrapa y sumerge al lector en escenarios desconocidos pero reales. Caparrós, Buenos Aires, 1957. Comenzó su actividad periodística a los 16 años de edad. Durante la dictadura argentina de 1976 a 1983, se exilió en Europa. Licenciado en Historia por la Universidad de París, ha trabajado en medios de prensa, radio y televisión. Participó en la creación de varios periódicos en su país, entre ellos Página 12, las revistas Babel y El Porteño. Ha escrito alrededor de 40 libros, novela, ensayo y crónicas, publicados en 40 países. Ha recibido numerosos premios, entre ellos destaca el Internacional de Periodismo Rey de España, el Miguel Delibes, el Ortega y Gasset y el José Manuel Porquet. En novelas ha ganado los premios Planeta de Latinoamérica y el Herralde. Escribe sus columnas y reportajes en el País y en el New York Times. Y luego las fechas. Ahora vamos a llamar a Guillermo Altares, redactor jefe de la sección de Cultura del diario El País, para proceder a la lectura del Laudatio. No me funciona la impresora, cosa que ocurre con todos los periodistas y lo tengo en el móvil. No voy a repetir, quisiera dar las gracias a quien haya pensado en mí para hacer esta breve laudatio y mandar un beso muy fuerte a Rosa, a quien adoro y lo sabe. Quisiera hacer también un recuerdo de Ramón Lobo. No pude asistir cuando a Ramón le dieron el premio, pero sí recuerdo una cena muy divertida, no sé si la recuerda Martín, con Ramón, con Leila y conmigo en la Cava Baja donde vive antes, y transmitirle a Martín el cariño de toda la redacción del País, a quien consideramos uno de los nuestros y estamos muy orgullosos. Hay muchas cosas que unen a Manu y a Martín, entre ellas la valentía y el arrojo frente a la enfermedad y la capacidad para mirar las dificultades de frente y sin miedo. Son peleones y batalladores, nunca rehuyen una buena polémica y les gusta transmitir a las generaciones jóvenes lo que saben. Pero hay una que les separa, bueno, tal vez dos si Martín no sabe jugar al mus. Conoció a Manu Leguineche en una cena remota en un restaurante indio. Le había pedido a mi padre que me lo presentase porque le admiraba muchísimo cuando yo era un joven estudiante de periodismo. Le pregunté por su única novela, La tribu, sobre los españoles que cubrieron la caída de Macías en Guinea, que había leído con una mezcla de arrobo y fascinación, como he hecho con todos los libros de Manu. Con mucho humor me reconoció que era un libro horrible, digo, pero si ese libro es una mierda, y que nunca había vuelto a intentar la novela. Martín no solo es un gran reportero, es un gran novelista, y bueno, si solo tuviese que recomendarles una de sus muchas novelas, les recomendaría los Living. Pero hemos venido a hablar de periodismo. Tanto Manu como Martín son autores de una obra enorme en la que mezclan el relato del presente con el peso de la historia. Los dos renovaron e impulsaron el periodismo y le han llevado a rozar las fronteras de la literatura sin nunca renunciar a un profundo compromiso con algo casi más importante para el periodismo que la verdad, la honestidad a la hora de contar lo que ven, sin que les influya ningún pensamiento ni ninguna ideología previa. Van a donde les llevan los hechos. Martín es un reportero puro, como lo fue Manu, alguien dispuesto a recorrer el mundo para contar una historia. También Martín, como antes Manu, se mueven en todos los formatos posibles. Para todos los que trabajamos en el País, es un orgullo compartir el mismo espacio que él y encontrarle en su serie Cacocracia, en sus columnas del Semanal o en El Mundo Entonces, la serie que publicó en la sección de Cultura y la que fui editor. Ahí comprobé hasta qué punto Martín, como lo fue Manu, es puntilloso y meticuloso. Y Martín, como Manu, escribe desde una profunda humanidad. Le importan los seres humanos o los que escribe. Se acerca
se acerca a ellos y transmite su ser a los lectores, les coloca en su cabeza sus problemas y el horror del mundo. Pero no olvida cuál es su misión, como tampoco lo olvidó nunca Manu. Su trabajo es contar una historia, y contarla bien. Puede parecer cínico, pero es lo que hay. Recuerdo una entrevista que le hizo Paco Cerdá en Babelia, en la que Martín hacía esta confesión. Un día, Martín Caparrós, el cronista, que ha escrito del hambre en Níger, de los niños prostituidos en Sri Lanka y de las miserias en América, el escritor que se ha asomado a tanta desgracia y horror, me dijo: a veces me da culpa pensar qué historia espantosa, qué bien va a quedar. Sucede y me da vergüenza que me suceda. De nuevo, es lo que hay. Eso es lo que hace un gran periodista. Los libros de Martín, como los de Manu, permanecerán más allá de la urgencia. Lo sé porque he vuelto a leer muchos libros de Manu muchos años después y ahí siguen como grandes lecciones de lo que debe ser un reportaje, tenga un folio o 500 páginas. Y seguro que a los periodistas del futuro les pasará lo mismo con la obra de Martín, que no se acabará nunca. Martín es autor de libros muy importantes que han forjado lo que ha llamado la crónica latinoamericana, junto a autores como nuestra común amiga Leila Guerriero. Argentinismos, Ñamérica, la crónica. Podía recomendarlos muchos libros, muchos textos, pero hay uno que cambió mi vida como periodista: El hambre. Lo he traído aquí en una edición anterior. No se dejen asustar por el verbo interminable de Martín. De verdad merece la pena cada una de sus páginas. Así lo describe Leila: de modo que El hambre, además de una crónica ensayo en torno al mayor fracaso del género humano, es una enorme reflexión acerca del oficio periodístico. ¿Por qué y para qué un periodista hace lo que hace? ¿Por qué y para qué cuenta, en este caso, la miseria, tanta miseria? Caparrós ha dicho que este libro es un panfleto, parece más bien el hondo surco que deja una convicción. Comienza con una escena en la que una mujer en un hospital de Níger carga a su hijo a la espalda para llevarlo de regreso a casa. El chico está muerto por hambre. El trabajo de Martín Caparrós consiste en hacer que a lo largo de 600 páginas esta escena importe. Otra escena de este libro, que es realmente de esos momentos de periodismo fulgurantes que lees y te cambia la manera de convencer este oficio. Caparrós preguntó a una mujer: si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa, a un mago capaz de dársela, ¿qué le pediría? Y dice: quiero una vaca que me dé mucha leche. Entonces, si vendo un poco de leche, puedo comprar las cosas para hacer buñuelos para venderlos. Pero cualquier cosa que le pidas, insiste Caparrós. ¿2 vacas? Con 2 sí que nunca voy a tener hambre. Otra mujer responde así a la misma pregunta: comida todos los días. Eso le pediría. Millones de gracias, Martín, por todo esto.
glädje dig visst du, för hans fotskammel står, för hans fotskammel står. Här skall jag vända till du kommer igen, du kommer igen. Och väntar du visst uppe, vi träffas där min vän, vi träffas där min vän. Ahora vamos a proceder a la entrega del galardón. Presidente de la Diputación, rector de la Universidad de Alcalá, Martín Caparrós, por favor, acérquense a este improvisado escenario. Sí. ¿Hablo? El micrófono es tuyo, Martín. Sí, el problema es que necesitaba algo, a ver, para apoyar esta. No, una mesita. Bueno, ahí me la traen. A ver, queda justo. Sí, ¿puedes ponerla? Sí. No, eso está bien. Gracias. Eso, perfecto. Hola, buenas tardes. Me impresiona un poco pensar que toda esta belleza puede tener algo que ver conmigo. Estaba pensando, yo siempre creí que el lugar más bonito donde había hablado en público era un jardín en la margen que será izquierda del Arno, o sea, enfrente de Florencia. Desde ese jardín se veía mucho de aquella ciudad y tenía muy claro que ese era el lugar más bonito donde había hablado alguna vez. Voy a pensarlo, voy a repensar un poco la cuestión. Y me impresiona también que esto tenga que ver con Manu Leguineche, a quien yo leía con mucha envidia hace, ¿cuánto? Casi 50 años, ¿no? 40 y tantos, a fines de los 70, digamos, a principios de los 80, cuando veía
yo tendría 20 o así, y veía que él iba a los lugares donde muchos hubiéramos querido ir y nos contaba desde allí historias increíbles. Bueno, y que de esa envidia pase a tener una placa pesadísima que lleva su nombre. La verdad que hay una relación que me gusta. No sabía bien qué hacer, les confieso, para aclarar, para manifestar este placer y el agradecimiento que, por supuesto, me produce hacia todos ustedes esto. Y pensé leerles un fragmento de algo que estoy escribiendo ahora, una crónica, una columna más bien, y que tiene que ver con viajar y con aquella España, y entonces me parecía que podía ser apropiada. Es un fragmento breve, así que no se desesperen. Se llama Medio siglo de España y empieza diciendo que llegué a Madrid por primera vez a principios de 1970. Yo tenía 12 años y mi recuerdo es borroso y preciso al mismo tiempo. Una ciudad lluviosa y triste, enredada en el humo de sus buses, con personas que se veían en blanco y negro, con personas que miraban hacia abajo, con personas que me contaban unas vidas que yo, que venía de una dictadura sudamericana, no podía creer. Me sonaban a novelones del siglo XIX, repletos de matrimonios fracasados pero ineludibles, de mujeres encerradas en sus casas, resignación y si Dios quiere, de muchachos que habían leído tan poquito, de primos que iban a un cumpleaños de 13 con corbata, de olor a frito y a tabaco de anoche y a sardinas. En esos días viajé un poco por Castilla, carreteras de 2 vías llenas de pozos y peligros, sus bares basurales, los campos trabajados con arados de bueyes, las boinas oscuras y los vestidos negros, esas manos. Vi tantas manos hechas de raíces. En esos días, 1 de cada 4 españoles vivía bajo la línea de pobreza. Cada familia tenía al menos un parado y la emigración a Francia y Alemania, Madrid y Cataluña, era la forma más habitual de buscarse una vida razonable. En esos días, 1 de cada 8 adultos españoles no sabía leer ni escribir y 9 de cada 10 no habían ido más allá de la escuela primaria. Solo el 3% había llegado a la universidad. En esos días no existía el divorcio ni la potestad de las madres sobre sus hijos, y una mujer debía tener la autorización de su marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria o viajar fuera de su ciudad. Tampoco podía votar, pero nadie podía. En esos días se aprobó una ley de peligrosidad social, se llamaba, que incluía penas de 5 años para los homosexuales y la creación de 2 cárceles, una en Badajoz para los pasivos y otra en Huelva para los activos. En ambas intentaban curarlos a fuerza de lobotomías y de electroshocks. En esos días, por supuesto, cualquier actividad política podía llevarte a la cárcel o incluso al pelotón de fusilamiento o el garrote vil. En esos días había infinidad de libros prohibidos y los diarios y revistas eran obsesivamente censurados. En esos días cualquier palabra pública contra el poder suponía un riesgo incalculable. Y hoy recupero todos estos recuerdos porque en medio de mi viejazo general hay uno muy particular. Las discusiones con jóvenes, últimamente la noción de joven abarca a casi todo el mundo, pero bueno, jóvenes españoles y sus reacciones cuando les digo que no conozco muchos ejemplos de cambio tan profundo y exitoso como el de este país en este medio siglo. Algunos se sorprenden, otros incluso se dan por ofendidos. Les resulta más familiar y confortable el relato de la desgracia y decadencia. Yo suelo decirles que sí, que por supuesto, que siempre hay buenas razones
para criticar la propia sociedad, que siempre hay razones aún mejores para intentar cambiarla, pero que ningún análisis tiene sentido si no se basa en datos ciertos. Y que ellos no vivieron, pero parece tampoco estudiaron, tampoco les contaron, la España de sus abuelos, y por eso no pueden valorar y disfrutar la enorme fortuna de vivir en un país donde la salud y la educación están garantizadas para todos, donde la violencia está entre las más bajas del mundo, donde casi todos comen lo que necesitan, donde los servicios públicos en general funcionan, donde pueden decir lo que cuernos se les canta, donde pueden oponerse sin gran riesgo a los que quieren cargarse todo lo anterior. No saberlo, no tenerlo en cuenta, es necedad, o su madre y abuela, la ignorancia, que no es más que la necedad cuando triunfa. El conocimiento del pasado cambia la percepción del presente. Nadie entenderá la mejora que significa que las personas no tengan más remedio que trabajar 8 horas por día si no sabe que hace 100 años era habitual que trabajaran 13 o 14. Insisto, el proceso español, aunque muchas mañanas la televisión lo disimule, es uno de los más exitosos de las últimas décadas. Insisto, no son razones para dejar la crítica de lado. Quizás incluso sean lo contrario. Excelentes razones para entender que cuando esa crítica se ejerce sin miedo y sin descanso, construye realidades como esta. Una que, aunque la mayoría insista en no saberlo, nos pone entre los países más privilegiados de la Tierra. Y no, como quisieron las tradiciones tradicionales españolas, por tener ningún poder sobre los otros, solo por poder vivir, no todos, pero cada vez más, como nos merecemos. Recordarlo, saberlo, vale la pena de un pequeño viaje medio siglo atrás. Para esas cosas también sirve el periodismo. Eso les quería leer, pero no puedo con mi qué, no sé con qué, no puedo con mi algo. Y entonces quería comentar que así como me parece que el periodismo debe ocuparse de poner en contexto las cosas, y esto es lo que trataba de empezar a hacer con este breve texto, hay algo que resulta básico en este momento, y lo aludía nuestra presentadora hace un rato, que es el intento de aclarar o de acercarse, como habría dicho Le Guineche, un poco más a la verdad. Por eso yo creo que una de las funciones básicas del periodismo en este momento, y que no veo que lo haga suficiente, es desmentir, o sea, deshacer las mentiras o, por decirlo de otra manera, hacer periodismo sobre las mentiras, tratar de entender de dónde vienen, cómo se forjan, cómo se forman, a quienes aprovechan y pensar entonces qué lugar tienen en nuestra comunicación, en nuestras sociedades. Les decía que no puedo con mi alma porque últimamente me ha dado por hacer canciones. No quería, y hago canciones, después les voy a contar cómo. Ahora vamos a escuchar una canción sobre la mentira. Celia, mil disculpas. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras. Somos una raza crédula, creemos hasta la médula. Tonterías sin igual. Creemos en dioses horrendos que nos mandan con estruendo. Curitas que van poniendo curitas en la hemorragia
Creemos que las mentiras, liras y tiras y miras, podrían ser otra cosa y las llamamos piadosas. Por no llamarlas mentiras, son mentiras, bulos, trolas, nos agarran de las bolas y es difícil que nos suelten. Creemos lo que nos cuenten, creemos cualquier verdura, algún día por creer, creemos la verdad pura. Es tiempo de fantasía, plena noche o pleno día, vamos a contar mentiras, trulala, vamos a contar mentiras. Pero ya sería el momento de acabar con los lamentos y ponerse un poco serios. Se llenan los cementerios de tarados que se quejan. Habría que ponerles rejas a mentiras y a mintientes, y el desprecio de la gente y el saber de los que saben ser así como se acaben. Mentiras y mentirosos en los viejos calabozos del desdén y la vergüenza. Es tiempo de fantasía, plena noche o pleno día, vamos a arrancar mentiras, trulala, vamos a arrancar mentiras, trulala, Bueno, vamos a arrancar mentiras. así va terminando. Es un... Y les digo, gracias, les digo que estoy totalmente abducido por esta forma de comunicación que he descubierto hace nada, 3 o 4 meses. Esto está hecho con inteligencia artificial. O sea, yo escribo las letras y le pido a un programa cierto género musical, ciertas formas, ciertos instrumentos, y el programa produce estas canciones. Algunos de ustedes quizás tengan ganas de escuchar alguna de ellas a las 10:10 de la mañana de los domingos en la cadena SER, que es donde las estoy pasando últimamente, aunque sin decir que las hago yo, así que no digan nada. Pero nada, me parece una forma espléndida de ir comentando la realidad, inventándole canciones que de algún modo vayan, molestando o subrayando cosas por aquí y por allá. Y tenía ganas de pasarla también porque me parece que marca, para mí por lo menos, un punto significativo en cuanto a este debate en el que caemos bastante, o en fin, sostenemos bastante últimamente sobre eso, la inteligencia artificial, qué va a hacer de nosotros, qué va a hacer con nosotros, etcétera, etcétera. Y yo, por supuesto, jamás podría hacer una canción y grabarla, digamos, con una voz femenina o masculina o lo que fuera, instrumentos y todo eso, si no fuera por la inteligencia artificial. O sea, yo no tengo ninguna chance de hacerlo. Entonces, de ahí se me ocurre una regla que quizás sea un poco apresurada sobre el uso de la inteligencia artificial, que además tiene la ventaja de que no atrae a las moscas, como yo en este momento. Una regla apresurada, digo, sobre el uso de la inteligencia artificial y de las moscas, que es que yo creo que vale la pena usarla, vale mucho la pena usarla, para todas esas cosas que uno no podría hacer de otra manera. Que el error, si acaso, es pensar que podría sustituir aquello que uno haría de otra forma, quizás con más trabajo, quizás con más dificultad, pero que es lo que uno hace. Digo, si yo le pidiera a la inteligencia artificial que escribiera una de mis columnas, seguramente lo haría, pero yo sería un tarado, digo, sería un estúpido. En cambio, pedirle que haga algo que yo de ninguna manera podría hacer, yo digo, y en este caso es totalmente intercambiable, me parece que nos abre tantas puertas, digo, hay tantas cosas que vamos a poder hacer en los próximos años que hasta ahora no podíamos, que como siempre van a poner en crisis al periodismo, que para eso existe, para ser puesto en crisis una y otra vez, y nos van a permitir descubrir nuevas y nuevas formas de contar, que van a hacer justicia y van a hacer homenaje a todas esas
como la de Manuel de Guineche o como lo que yo traté de imitar de él, que siguen allí, que no van a pasar por eso, que no van a pasar por ello, digo, no van a dejar de existir por ello, y van a seguir siendo los modelos a partir de los cuales nuevas maneras van a permitirnos seguir contando el mundo. Así que nada, yo sigo creyendo en el periodismo y me impresiona mucho estar aquí en esta tarde tan preciosa. Gracias. Muchas gracias, Martín Caparrós, y enhorabuena por este galardón. Ahora nos va a dedicar unas palabras Miguel Ángel Noceda, presidente de la FAPE. Su turno, por favor. Buenas tardes. Va a ser difícil mantener el alto grado después de los discursos de mi amigo Guillermo Altares y de Martín Caparrós. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Rosa, presidente, alcalde, rector, autoridades, de nuevo estamos aquí en Brihuega y quiero felicitaros a los tres protagonistas de la firma inicial por el acuerdo por el cual la casa de Manu Leguineche pasa a convertirse en Casa Museo Manu Leguineche y pasa a ser patrimonio de este pueblo y de esta provincia. Por lo tanto, vaya por delante esas felicitaciones. Otros años hemos hecho este acto en el jardín de esa casa museo. Por cierto, hermoso jardín, pero claro, no tenemos nada que envidiar en el sitio donde estamos. No, vamos al premio y voy a tratar de no alargarme demasiado en el minutado que me han dado, que yo te cedería para esos 5 minutos que había hablado, te los cedería gustosamente para que mantuvieras tu discurso. Yo conocí a Martín Caparrós, aunque él seguramente no se acuerda, en Monterrey, México, durante un encuentro organizado por la Fundación García Márquez y con motivo de la entrega de los premios CEMES, de la empresa CEMES, Cementos de México, que se daban todos los años en Monterrey. En esos eventos, que creo que ya no se hacen, desde que murió García Márquez yo creo que se dejaron de hacer allí en Monterrey, se convocaba a Juan Abelló, el alma de la Fundación, Juan Abello, sin acento, el alma de la Fundación Gabo, convocaba a periodistas de habla hispana de todas las latitudes y de todos los acentos posibles, que compartían luego algunos ratos con el premio Nobel, con García Márquez, y en el que él, Abelló, y su hermano, el de García Márquez, custodiaban con cariño porque ya el escritor empezaba a flojear. Recuerdo que Caparrós destacaba por su altura y su bigote decimonónico, ¿no? de estas trazas tan de las que él ha hablado antes del siglo XIX. Interveníamos, nos tocaba a los periodistas que estábamos allí hablar de lo nuestro y de nuestro entorno, del periodismo y del país al que pertenecía. Luego charlábamos largamente después de los actos en la sobremesa con tertulias improvisadas. Al final los componentes de aquel numeroso grupo nos hicimos una foto con García Márquez en el centro y que yo he tratado de buscar por todos los medios entre mis papeles y no lo he encontrado. No sé de dónde está, pero lo tengo que encontrar, una pena. Luego cada mochuelo se fue a su olivo, pasaron los años, a Caparrós le pude seguir la pista, afortunadamente, entre otras cosas, porque se hizo colaborador del País donde yo trabajaba, es decir, nos hicimos compañeros de medio, y he de subrayar que en esos años, en esos años y en ese autor es en los que te detienes a leer y, como hemos visto, a escuchar, porque esperas encontrar cosas interesantes y distintas, con un pensamiento crítico y unas ideas que te ayudan a ver la vida de todas las formas, ¿no? Más tarde ocupó un espacio indeseado por la actualidad tras desvelar la enfermedad que le tiene postrado, pero no inactivo,
como lo revela en Antes que nada, un libro biográfico en el que, como dice su compañera, su mujer, Marta Nebot, le ayudó a salir del armario y entrar en el club de los helados, sin H. La obra de Martín Caparrós, que también ha glosado, y con tanto acierto ha glosado el acierto que le caracteriza a Guillermo Altares, merece desde luego el reconocimiento de un premio como el Manu Leguineche. Caparrós pertenece a esa tribu de reporteros que tanto valoraba el maestro, viajero, auscultador de la realidad, mensajero de la verdad, testigo responsable, referente del periodismo puro que desgraciadamente se echa tanto en falta en estos tiempos. No está de más por eso reivindicar aquí, lo he hecho los años anteriores en que me ha tocado intervenir y seguramente cada año con más énfasis, el buen periodismo. Sí, el periodismo del que va, ve, pregunta y cuenta lo que ha visto sin faltar a la verdad, del que respeta las reglas éticas y deontológicas y tiene claro que su función es trasladar al ciudadano información veraz de lo que ocurre a su alrededor, del que no se deja llevar por los bulos para buscar notoriedad y rechaza el activismo político. Ojo, aquí quiero resaltar a esos agitadores que con una acreditación en la mano torpedean día tras día este noble oficio de contar, del que critica los poderes públicos cuando vulneran las reglas y de los que dan paso a la corrupción, del que en definitiva hace periodismo pensando en el ciudadano como pilar básico de la democracia. Y hablando de algo que ha hablado inteligentemente Martín Caparrós, y de usar la tecnología y la inteligencia artificial como herramienta enriquecedora de nuestro oficio y no como sustituto de ella. Eso es ser periodista y en ese encuadre sitúo a nuestro homenajeado de hoy. Martín, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Ahora es el turno del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Elzar, por favor. Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, querido alcalde de Brihuega, consejera de Bienestar, presidente de la Diputación de Guadalajara, querida Rosa, equipo de gobierno de la Universidad de Alcalá y directora general de su fundación, querido Martín Caparrós, enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por las palabras con las que nos acabas de regalar y muy especialmente por esa columna que nos has leído, que refleja la vida de algunos de los que estamos aquí y en la que yo personalmente me he visto perfectamente reflejado. Enhorabuena. Otras autoridades, señoras y señores. Nada, ni los golpes más duros de la vida ponen freno a una mente llena de proyectos y osadías. Así es la mente de Martín Caparrós, un espíritu atento, cazador de imágenes, testimonios y voces. Ávido por probar territorios literarios, a veces inexplorados, se vale de la prosa o del verso para contar la historia que no quisiera, la de esa culebra artera que por contar una historia me se robó la memoria, me la cambió toda entera. Así entona melodiosa su lírica en la sugerente biografía en la que Martín Fierro relata desde sus cantos la vida de José Hernández, su autor. Martín Caparrós salió victorioso de este reciente y novedoso experimento poético que apenas ha publicado hace unas semanas. Martín Caparrós sigue buscando y buscando para intentar comprender los hallazgos de sus viajes por el mundo o al interior de uno mismo, que es otro tipo de viaje. De hecho, afirma Caparrós, y le leo,
Elegimos una profesión que consiste en buscar información, buscar vínculos, buscar interpretaciones, buscar formas de entender el mundo. Se refiere al periodismo. Si es por buscar, mejor que busques, le decía a su padre. Esto lo cuenta en el libro El Interior. A los 16 años, Caparrós llegó al periodismo, como él dice, por accidente, que era como en esos tiempos se llegaba en su Argentina natal, y así lo explica en esa maravilla que es la crónica. Señala que nunca pensó que sería periodista, simplemente sucedió. Y tenemos que decir que fue un suceso afortunado que hoy celebramos con el 13º Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Caparrós lleva 5 décadas alimentando sus crónicas, ensayos, relatos, poesías y novelas con vidas que esperan deslumbrar, conmover y asombrar a quien las lee. Esperan sorprender y despertar curiosidad. Caparrós indaga la realidad con la palabra. Implica a quien lo lee y obliga a intentar comprender. Casi todas sus historias, como afirma en Valfierno, se basan en un hecho real. Sus personajes existen o han existido o podrían existir, y nos vemos reflejados en su día a día, en sus fatigas y en sus sueños. Sus personajes componen un mosaico de humanidades con sus miedos y sus anhelos que son los nuestros. Caparrós nos presta su mirada tierna, ética, precisa y honesta, y nos asoma al abismo de la supervivencia, las carencias, la memoria, la esperanza, la vida y la muerte. Nos asoma al ser humano en lo profundo, y no podemos evitar mirar con él. Ha dedicado una vida a viajar para contarlo, a estar mirando todo el tiempo. Y esa actitud del cazador, como la denomina, se ha materializado en decenas de volúmenes de ficción y no ficción, y en innumerables artículos periodísticos y colaboraciones de la más variada naturaleza. Le llaman periodista y escritor y periodista. Y él explica que desde que era muy chico quería ser escritor y que por suerte se dio cuenta a tiempo de que lo que importaba no era ser escritor, sino escribir. Esta sociedad, que a menudo se siente fracasada, como escribe Caparrós en su Sin Dios, necesita más almas como la suya, almas convencidas, en palabras de Caparrós, de que sobre todo hay que tener entusiasmo, de que hay que atreverse a buscar, de que a uno puede no salirle lo que intenta, pero la satisfacción de saber que lo he intentado es mucho más que la resignación de no intentarlo nunca. En la tenacidad resiste la magia de una buena crónica. Su obra literaria y periodística le han consolidado como una de las más importantes plumas de nuestro tiempo. Han reconocido su valía numerosos y prestigiosos galardones, como por ejemplo el Herralde, el Ortega Gasset o este mismo que ha recibido hoy, que le entregamos en este acto. Es un galardón auspiciado por la Federación de Asociación de Periodistas de España, FAPE, con la participación de la Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de Brihuega y la familia de Manu Leguineche, así como la Universidad de Alcalá y su Fundación General. En nombre de la Universidad de Alcalá y de su fundación, quiero transmitir a Martín Caparrós mi más sincera enhorabuena. Y mi agradecimiento porque al recibir este premio, Martín Caparrós se incorpora a la Universidad de Alcalá como profesor honorífico. Igual que Manu Leguineche, fue mentor y sigue inspirando a toda una tribu de periodistas de raza, Martín Caparrós, en colaboración con la Fundación Gabo, lleva lustros afianzando las vocaciones de un batallón de profesionales que encarna el mejor periodismo iberoamericano, el que denuncia las miserias, corruptelas e impunidades, el que lucha por la verdad y abre una vía de esperanza. Desde ahora, la experiencia de Martín Caparrós es una luz que sentiremos más cerca
en la Universidad de Alcalá. Dice Martín Caparrós que en el principio está el principio y que suele creer que el principio es decisivo para cualquier texto. Si lo pensamos, el principio es decisivo para cualquier situación. Y creo que este es el principio de una hermosa amistad entre Caparrós y la Universidad de Alcalá. Que su incorporación como profesor honorífico pueda ser el principio de búsquedas apasionantes, nuevas experiencias y lecciones compartidas. Nuestra gran familia universitaria da la bienvenida al maestro cazador de principios. No quiero terminar sin transmitir mi más profunda admiración hacia los periodistas autónomos que cubren los conflictos bélicos y las catástrofes humanitarias que desgraciadamente estamos viviendo. Este galardón, el 13º Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche, les dedica una mención especial que reconoce su trabajo, que es imprescindible para conocer más y mejor, para entender y para afrontar con criterio y acierto la compleja realidad en la que estamos inmersos. En nombre de la Universidad de Alcalá y su Fundación General, gracias, Martín. Muchas gracias, rector. Ahora es el turno de José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara, cuando quiera. Muy buenas tardes. Enhorabuena, Martín. Y muy buenas tardes a todos y a todas los que asistís a esta ceremonia de entrega del 12º Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche y a que nos siguen a través de la retransmisión televisiva. Buenas tardes, Rosa Leguineche. Buenas tardes, Luis Viejo, alcalde de Brihuega. Buenas tardes, José Vicente del Sad, rector de la Universidad de Alcalá. Carmelo García, vicerrector del campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales de la Universidad de Alcalá. Maite del Val, directora general de la Fundación General de la Universidad. Miguel Ángel Noceda, presidente de FAPE, y un saludo también para las autoridades y representantes de las instituciones y organismos públicos que nos acompañáis. Pablo Ollido, presidente de las Cortes, Bárbara García, consejera de Bienestar Social, Javier Dirizar, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Rosa María García, delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, al resto de autoridades civiles, militares que hoy nos acompañáis. Tengo un discurso detrás, de verdad, pero es que lo estaba hablando con Pablo, después de los pedazos discursos que nos habéis deleitado, porque al final ha sido una clase magistral desde el inicio hasta el final. Pues yo creo que no lo voy a leer. Lo estaba pensando. No lo voy a leer. Y voy a ser coloquial. Y despertar un poco en este caso, porque del letargo que me teníais entre los discursos, que me estaba quedando alucinado, Martín, y el resto que habéis echado unos pedazos de discursos, todos lo habéis preparado bastante bien, ¿eh? Tela, se nota que tenéis tiempo, que no tenéis muchas averías en los pueblos. Esta mañana me llamaban muchos alcaldes. Y claro, preparar un discurso pues es complicado y de esta categoría mucho más. Cuando empezaba Luis, recordaba, en este caso Luis ha hecho los agradecimientos a la Diputación Provincial por la adquisición de la casa de Rosa. Rosa, para mí es un verdadero placer. Pero no solo para mí, sino para todos los vecinos y vecinas de esta provincia y sobre todo los vecinos y vecinas de Brihuega. Cada proyecto que sacamos adelante, en este caso, en este municipio, es un magnífico municipio con un gran alcalde, que siempre lo digo que cuando vengo a Brihuega, son proyectos que marcan una línea que quiere llevar adelante, en este caso, un equipo y una corporación local que de verdad tenéis, a Brihuega, no sé si algún día os lo llegarán a reconocer y agradecer, pero todo lo que estáis haciendo por este municipio y lo que estáis poniendo en valor merece para vosotros un verdadero agradecimiento por parte de toda la provincia de Guadalajara. Así que muchas gracias, Luis, a ti y a tu equipo. Martín, 50 años, casi nada, te has ido muy atrás y has descrito perfectamente la realidad en la que vivimos hoy.
Yo esta mañana hacía reflexión de la situación política en la que estamos viviendo. Porque al final, yo soy presidente de Diputación, soy alcalde también. Para ser presidente necesitas ser alcalde y además soy alcalde. Y en esta provincia hay 288 municipios, hay pequeños alcaldes, muchos de ellos ya con 80 y más de 80, que no cobran un solo euro por ejercer la función de alcalde. Y todos los días se levantan con muchísimos problemas que todos los días atienden. La sociedad que vivimos, esta mañana pensaba y me he retrotraído a lo que es un puzzle. Somos un gran puzzle de muchas piezas y todas las piezas están encajadas en cada sitio. Y de hecho durante estos 50 años hemos ido colocando cada pieza en su sitio meticulosamente para llegar a una sociedad en la que vivimos actualmente, una sociedad que ofrece una calidad excelente en servicios públicos, educación, sanidad, servicios sociales, y podríamos seguir nombrando muchos de ellos. Pero dentro de ese gran puzzle en el que todos participamos, prácticamente aquí estamos una representación de lo que es la provincia de Guadalajara. Veo a la teniente coronel, al ejército, todo eso forman parte de todo este puzzle. Los alcaldes son otra parte de ese puzzle pequeñito. Cuando hemos ido formando durante estos 50 años colocando esas piezas, no hemos llegado a colocar todas, pero todas se van encajando en su sitio. Pero cuando se tambalea la mesa, el que ha hecho puzzles, sabe que muchas piezas se descolocan. Pero yo quiero, en este caso, permitirme el lujo de que algunas de las piezas tienen que seguir colocadas bajo fuerza mayor, y en este caso estáis los periodistas. Todos los que habéis subido a esta tribuna y habéis echado vuestro discurso, habla de los discursos veraces, del periodismo real. Ahora es muy fácil, a través de la inteligencia artificial, las redes sociales, transmitir diferentes mensajes que al final calan todos ellos en la sociedad. Y sin embargo no nos permitimos leer muchas veces, ni tenemos muchas veces tiempo de leer columnas editoriales que los periodistas redactáis en los medios de comunicación, que seguramente, como vuestros discursos, los habéis trabajado y estudiado muchísimo. Dicho todo esto, permitidme el lujo y hablar de ese periodismo honesto, de ese periodismo veraz, y decíos que necesitamos que vuestras piezas que hay en el puzzle más que nunca se encuentren situadas y os mantengáis firmes sobre la situación real y política que vivimos. ¿Por qué? Porque defiendo, en este caso, y represento a todos esos alcaldes de esos pequeños municipios que todos los días se levantan y necesitamos de vosotros para defender esa política con mayúsculas, esa política que realizan honestamente y trabajan por la sociedad y por los vecinos de esta provincia y de sus pueblos. Y me voy al final de mi discurso. Me he saltado toda la parte de las frases, como habéis leído todos vosotros. Y para resumir, gracias y muchas gracias, Martín. Simplemente por la tarde, que nos has deleitado con este gran discurso. Cuando yo no te voy a mentir, no he leído ninguno de tus libros, porque muchas veces cuando llega el momento todo el mundo ha leído los libros, ni tampoco me ha dado tiempo a leer después de concederte ese premio. Pero sí te conocían tus compañeros que formaban parte del jurado y había bastantes propuestas también muy buenas, y desde aquí quiero decirles que ese agradecimiento a las propuestas que se han hecho, pero hoy en este caso has confirmado lo que tus compañeros decían cuando te entregamos el premio. Así que enhorabuena, tienes a la provincia de Guadalajara para lo que consideres. Han dicho por ahí algunos que no saben jugar al mus y Manu Ligueneche iban unidos, y en esta provincia, junto a este sol de la Alcarria y junto a todo lo que representa la provincia de Guadalajara, tienes aquí tu casa y tus puertas cuando quieras venir y visitarnos.
Enhorabuena y buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente. Ahora cerramos el turno de intervenciones con Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas tardes a todas y a todos. Enhorabuena, Martín, por tu talento y gracias por tu compromiso. También a Marta, por supuesto, y a todas las autoridades. Voy a saltarme el protocolo de citarles a todos para hacer un poco más ameno el acto. Decía el año pasado, en casa de Manu, en el jardín, que por algo se conocía a Brihuega como el Jardín de la Alcarria. ¿Qué decir aquí, Luis, en este jardín romántico del siglo XIX, frente a la fábrica de paños del siglo XVIII, de Fernando VI, que se concibió como una filial de la fábrica de paños de Guadalajara, y yo creo que no habrá un 1% de la ciudad de Guadalajara que sepa situar aquella, y sin embargo esta hoy luce espectacular, entre otras cosas por tu compromiso junto con el compromiso de Emiliano García Paje. Me mandaba un fuerte abrazo para ti, hablaba con él hace unas horas que necesitaba comentar un tema y me mandaba un fuerte abrazo cuando le he dicho que venía a Brihuega. Brihuega experimenta en esta década que llevas como alcalde una década dorada. Te lo he dicho muchas veces, pero como has dicho que hay vecinos y vecinas, pues lo haré en público. Tardaríamos mucho más tiempo del que llevas como alcalde en agradecerte la transformación que has hecho en Brihuega, en la Alcarria y en la provincia de Guadalajara. Gracias de corazón, Luis, porque tiras del carro de la provincia. Quiero agradecer también a la Universidad de Alcalá, a José Vicente, al rector, a Carmelo. Por cierto, enhorabuena porque mañana tanto la universidad como Carmelo reciben premios de innovación de Castilla-La Mancha. Desde luego, la Universidad de Alcalá ha dejado de estar en Guadalajara para nosotros ser de Guadalajara. El compromiso con los pueblos, el compromiso a nivel académico, pero también a nivel cultural y social que tiene la Universidad de Alcalá y que se acredita con las cátedras y también con las diversas actividades que desarrolláis, es realmente alucinante. Y no solamente por el campus que se está haciendo en la ciudad de Guadalajara. Y estamos muy agradecidos, de verdad, por todo el trabajo que estáis desarrollando. Y a la Diputación Provincial, José Luis, la verdad es que no se puede añadir mucho más que lo que ha dicho el alcalde, pero es la realidad. La Diputación está volcada con los pueblos. Hace un gran esfuerzo por atender a los pueblos más pequeños, también a lo que antiguamente denominábamos capitales de partido. De esto se acordará bien Javier, ¿no? De esta denominación más antigua, como abogado y como ahora presidente del consultivo. Y la realidad es esta, ¿no? Esta prueba de que vayáis a convertir Diputación y Ayuntamiento, la casa del jefe de la tribu, en la casa de todos, sin dejar de ser del jefe de la tribu rosa, que siempre lo será, por supuesto, pero que sea también la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Brihuega, de la provincia de Guadalajara y de los visitantes. Ya he explicado otros años la admiración que sentía por Manu Leguineche y diferentes anécdotas que tuve la suerte de poder experimentar con él. También he hablado de mis libros preferidos suyos, de cómo ha impactado en mi vida una buena parte de su obra y una parte de su compromiso, pero en tiempos donde se habla mucho de periodismo, aquí voy a hacer una salvedad. Esto es como los jueces. Solamente los periodistas pueden hablar mal de los periodistas, ¿no? Porque si no parece que molesta, y si es un político el que habla mal del periodismo, peor. Yo creo que el periodismo es más que fundamental. El periodismo es el sinónimo de la libertad. Sin alguien que cuente lo que sucede, es imposible que la sociedad pueda elegir en libertad, con un conocimiento previo. Pero vivimos en una época difícil, donde el periodismo convive con el no periodismo, que hace pensar que cualquiera que tiene la capacidad de comunicar, y hoy con las redes sociales todo el mundo la tiene, pues se convierte en una especie de periodista, ¿no? Es como si por tener una guitarra uno se convierte en guitarrista. Ahora vemos que con la inteligencia artificial, Martín, uno puede ser cantante. Desde luego la composición es perfecta, ¿eh? O sea que enhorabuena porque me ha parecido brillante. Bueno, convive con el no periodismo y convive con un periodismo peligroso.
con un periodismo que no dice la verdad y que pone en peligro la democracia a riesgo de convertirla en la burocracia, en el imperio en el que mande la mentira. Y eso está ocurriendo. Utilizo este neologismo de burocracia porque una de las cosas que me ha sorprendido de Martín es su capacidad para inventar palabras. Y esto que los argentinos en general utilizan todas las palabras que hay en el diccionario en una sola frase, ¿verdad? Pero bueno, Martín además tiene una gran capacidad. A mí esto de Añamérica me gusta mucho, ¿no? Me parece que es muy, muy ingenioso y muy descriptivo de lo que quieres decir, de la importancia del lenguaje. Bueno, hoy es un día para hablar del periodismo libre y plural, que es necesario para la polis, que es fundamental para la República o para el Estado. No hay futuro si no hay un periodismo libre y en un momento donde diversos pilares de la democracia y del sistema se están cuestionando, me ha parecido muy oportuna la reflexión que hacía Martín. Primero porque destila humanidad, como Manu. Compromiso por la verdad y por la justicia, que tienen que ir íntimamente ligadas. Pero en su reflexión de la España de 1970, de esa España donde los hombres y mujeres miraban para abajo, donde se encarcelaba a los homosexuales, hoy se está celebrando en la ciudad de Guadalajara una manifestación del orgullo LGTBI. Y esto contrasta, ¿no? Nunca en España, nunca jamás en España, tanta gente ha vivido tan bien como hoy. Nunca en la historia, y debemos reconocerlo. Pero también tenemos que reconocer que siguen sucediendo cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchaba, diré esto porque han sido personas de mi propio partido, si no, no lo diría, ¿eh? Yo intento ser institucional como presidente de las Cortes, pero cuando uno escucha a estos canallas que han mangado dinero público y que han desprestigiado el buen hacer, José Luis, de tantos y tantos alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, cargos públicos que no cobran o que cobran también, pero que hacen su trabajo de manera honesta, honrada. Cuando ve los comentarios de estos miserables refiriéndose a las mujeres, cosificándolas, tratándolas como mercancía, se da cuenta de que hay cosas en las que hemos progresado, pero que quedan muchas cosas, especialmente en los espacios de poder, por mejorar. Y bueno, ojalá que seamos capaces de hacerlo juntos. Decía que me ha gustado mucho todo lo que he oído. Y en un momento en el que el mundo está muy agitado, yo diría que el mundo está sobrecogido por lo que está sucediendo en Oriente Medio, creo que es más necesario que nunca recordar a los periodistas que han sido asesinados por la locura tiránica y abyecta de Netanyahu. Hoy en Palestina hay casi 300 periodistas menos, 50.000 seres humanos menos, 25.000 niños y niñas menos por culpa de bombas, y no podemos ser neutrales y no podemos ser indiferentes, ni podemos comparar a los que tiran bombas y a los que los reciben, a los que asesinan y a los que son asesinados. Por eso quería, en este acto de reconocimiento de una figura comprometida como Martín Caparrós, también hacer un homenaje a todos los periodistas, y la inmensa mayoría de nacionalidad palestina, es decir, sin nacionalidad, desgraciadamente, que han fallecido por el horror de las bombas tiradas por Netanyahu. Termino. La verdad es que hemos mejorado mucho, hemos conseguido hacer de nuestra democracia un lugar mejor, pero hemos fallado en una cosa. Ayer teníamos un acto en Guadalajara con los Amicals de Mauthausen y con las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, un homenaje a los deportados de Guadalajara. 132 hombres y mujeres que sufrieron, después de sufrir el franquismo, sufrieron el nazismo. Y les decía a los que allí estaban presentes en mi intervención que sorprendía que en España fuésemos capaces para unirnos contra el nazismo, pero no contra la versión fascista española, que es el franquismo, y que tantísimo daño hacía, y que en Guadalajara capital incluso había conllevado a que muchas personas no supiesen ni algunos de los horrores que había provocado el franquismo. Bueno, pues en ese parecer, escuchando hoy a Martín Caparrós, me ha inspirado la necesidad de que hagamos un claro esfuerzo para que la historia no se repita. Los fascismos
que sumieron a Europa en el peor momento de su historia en el siglo XX, no llegaron solos. Llegaron por sus actos, pero llegaron también por la colaboración de muchos demócratas que cedieron espacios de poder y también por la indiferencia de mucha gente. Y eso está ocurriendo hoy también en nuestra Europa, y no solamente en Europa, sino en otros lugares del mundo, y un compromiso no solamente de la política, sino también de quienes sirven a la libertad desde el periodismo, es combatir esos discursos de odio, de buenos y malos, de nuestros y ajenos, que se están propagando y que cada vez penetran más. Felicidades, Martín, por tu compromiso. Ha sido un verdadero honor escucharte. Hubiera pasado toda la tarde y toda la noche aquí en el rincón, aunque nos comiesen los mosquitos, escuchando tu voz y tu verbo, y ojalá que durante muchos tiempos podamos seguir leyéndote y también escuchando bellas canciones. Enhorabuena. Muchas gracias, presidente. Y así, con estas palabras que nos invitan a la reflexión y al compromiso, nos acercamos al final de esta gala. Hemos recorrido la importancia del periodismo, de la comunicación, hemos recordado la figura insigne de Manu Leguineche, hemos disfrutado de la magia de la música, que continuará ahora. Pero ninguna de estas celebraciones estaría completa sin reconocer al verdadero protagonista, Martín Caparrós. Porque en cada edición buscan no solo honrar una trayectoria, sino también destacar a aquellos que con su trabajo diario mantienen viva la llama de un periodismo esencial. Este año el premio Periodismo de la Cátedra Manu Leguineche recaía en un maestro de la palabra, un explorador incansable de la realidad, un narrador que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Martín, tu periodismo es un faro para nosotros, que ilumina las complejidades de nuestro tiempo, que nos acerca a las realidades del mundo olvidadas o silenciadas, y que lo hace con una prosa que es a la vez rigurosa, profunda y sobre todo profundamente humana. Has sabido como pocos combinar la investigación exhaustiva con la mirada propia, una voz inconfundible que convierte cada uno de tus textos en una experiencia. Tu compromiso con la verdad y con el arte de contarla resuena con la filosofía de nuestro Manu Leguineche. Es un honor para nosotros haberte entregado este reconocimiento. Tu trabajo es el testimonio vivo de que el periodismo, cuando se ejerce con rigor, con pasión y una profunda curiosidad, es una herramienta indispensable para comprender y transformar el mundo. Ahora, para poner el broche de oro a esta noche tan especial, tenemos el placer de invitar una vez más a Celia Alcedo, que hoy viene acompañada con Ana Ruiz al oboe, Silvia Villamor a la viola, Ángela Rubio al cello y Uñeugin al piano. Nos han interpretado Gabriel Soboe, de La Misión, de Ennio Morricone, Sol Bensan, de Peer Gynt, y ahora Après un rêve, de Gabriel Fauré, y, como no, una zarzuela, de España vengo, El niño judío, de Pablo Luna. Celia Alcedo, cuando quieras.
triste ramal des anges, je t'appelle mon terre à moi de mes anges. España vengo, soy española. En mis ojos me traigo lo de su cielo y en mi cuerpo la gracia de la manola. De España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que ha nacido en España por donde va. A mí lo madrileño me vuelve loca, y cuando yo me arranco con una copla al acento gitano de mi canción, toma vida las flores de mi mantón, toma vida las flores de mi mantón. De España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que ha nacido en España por donde voy. Campana de la torre de maravillas, si es que tocas a fuego, toca deprisa. Mira que ardo por culpa de unos ojos que estoy mirando, por culpa de unos ojos, madre, me muero, por culpa de unos ojos.
negros, muy negros, que los tengo metidos dentro del alma y que son los ojazos de mi gitano. Muriendo estoy mi vida por tu deseo. Te quiero y no me quieres, gitano mío. Mira qué pena verse así despreciada siendo morena. De España vengo, de España soy, de España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que ha nacido en España por donde voy. De España vengo, soy española, de España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, que ha nacido en España por donde voy. De España vengo, de España soy. Magistral, como siempre, Sonia Alcedo y su equipo. Ahora sí, vamos a pedir al premiado que acceda al centro de este escenario junto a los representantes de las entidades convocantes del premio para la foto de familia antes de compartir un vino español. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.